Hermanos, buenos días. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de nuevamente estar con ustedes. Y la reflexión para el día de hoy está en Génesis capítulo 29, versículo 15. Génesis 29, 15. Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Y estoy usando algunas preguntas del método inductivo en la observación. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de esta pregunta? Entonces les invito a que me acompañen en oración primeramente y después haremos la reflexión que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar juntos nuevamente. Gracias por estos medios. Gracias también por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Y gracias también, Señor, por tu iglesia que recibe, Señor, esta edificación. Muchas gracias. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a obrar de una manera digna de ti en el lugar, Señor, donde tú nos quieras y nos puedas llevar. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Génesis 29:15. Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? ¿Quién pregunta a quién le pregunta y por qué esta pregunta? Entonces tenemos que, como ya una y otra vez ya lo saben ustedes, tenemos que mirar contexto para dar claridad y una buena interpretación a esta pregunta. Entonces dice aquí en el versículo 13 de 29, Génesis 29, 13, es el contexto inmediato, dice la escritura: Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Entonces vemos, mis amados, aquí que está hablando Labán con Jacob, pues ya lo recibe en casa, ya está en casa, como lo vemos allí, ya ha estado durante un mes allí con Labán, era su tío, familiar, y lo acogieron allí como familia, pues parece, ¿no? Que Labán lo hubiera recibido como familia, porque dice allí en el 14, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces lo recibe como un familiar, pero vamos a ver, pues se ve más adelante, y usted lo puede leer ahí en la escritura, que después ya lo trata como un siervo, como un obrero de él. Pero bueno, lo que quisiera compartir hoy es recordemos, está hablando Labán a Jacob. Y la pregunta: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? ¿Por qué está esta pregunta allí? Pues porque ya, como ya lo expresé, había estado un mes y estaba en casa, y muy seguramente con lo que ya había recibido en casa Jacob, que era un hombre muy laborioso también en casa, le gustaba el trabajo, no era holgazán, no era perezoso, era dispuesto más bien para el servicio, y estuvo allí en casa de Labán, y eso observó Labán de Jacob. Y le dice: bueno, ya hace un mes que estás conmigo, entonces ahora, ¿cuál será tu salario? Porque no me vas a servir de balde. Y vemos aquí, mis amados, la hospitalidad desde las dos orillas. La hospitalidad desde las dos orillas. La primera orilla es de la actitud de Jacob. Jacob se dispone a servir, Jacob se dispone a ser útil allí en este lugar donde llegó, muy seguramente dispuesto para estar disponible en lo que Labán considerara, y eso creo que también para nosotros es una buena enseñanza, un buen principio que nos deja la palabra de Dios. Si llegamos a algún lugar, dispongámonos.
Si llegamos y nos invitan a un lugar y vamos a estar un determinado tiempo, pues ojalá que no sea un mes, bueno, si es un mes, que el Señor nos permita ser útiles allí, que no vayamos a hacer carga, como hijos de Dios, como hijos de Dios, como personas creyentes. Les animo en el Señor para que estemos dispuestos, abiertos, en lugar de recibir solamente beneficios, procuremos también bendecir de la manera y dentro de las posibilidades que nosotros podamos, pero seamos útiles allí en el lugar donde el Señor nos permite ser acogidos. Desde la otra orilla, ¿quién recibe? Quien recibe, y aquí quien estaba recibiendo era Labán, y es justo. Labán en este momento dice, bueno, tú me quieres servir, somos familia. Entonces, por ser familia, pues yo no es que me vas a servir de balde, no, dime cuál es tu salario. Y pactan un salario, usted lo puede mirar más adelantico, en el contexto que sigue, puede mirar que Jacob se dispone y hace un trato con Labán y le sirve por un buen tiempo allí. Desde las dos orillas, quien de la hospitalidad, quien recibe la hospitalidad y quien da la hospitalidad. Entonces aquí, una vez más, quiero hacer énfasis también, mis amados, que debemos también en ese sentido ser justos. Aquí Labán no se aprovechó, en este punto, en este momento de la escritura, no se aprovecha Labán de que Jacob llegaba y estaba recibiendo beneficios, sino que le establece un salario. Vemos en la escritura que esa era la actitud de los hijos de Dios, de los hombres que temían a Dios y que servían a Dios y que en su momento se disponían para el Señor, tenían esa característica. No se aprovechaban ellos de su condición y de su posición para abusar de las demás personas cuando les querían servir o cuando podían recibir un beneficio de ellos. No. Allí rápidamente, mis amados, en Génesis 23, Génesis capítulo 23, versículo 22, muere Sara y está allí Abraham. Dice aquí la escritura 23.4, Génesis 23.4, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Eda a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta, y ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y vemos que había disposición, podía hacerlo, recibir a Abraham, claro, y podía, como príncipe, lo veían ellos, entonces tenía todo el derecho de decir, bueno, regálenme eso y acepto el regalo. Pero no. Vemos allí que Abraham, en el versículo 16 de Génesis 23, 23:16 de Génesis, entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de 400 ciclos de plata de buena ley entre los mercaderes. Y vemos que aquí Abraham compra, no abusa de su posición y de su prestigio y el reconocimiento que tenía entre ellos para sacar el provecho de ellos. No, simplemente es justo y compra esta heredad para sepultar a Sara. También vemos más adelantico, hay un ejemplo allí con David, después de que el Señor toma juicio contra Israel, porque David había hecho censo. Llega allí en 2 de Samuel 24, usted lo puede mirar, 2 de Samuel, capítulo 24, usted puede, cuando tenga el tiempito, puede ir hasta allí y mirarlo. 2 de Samuel 24, desde el 22, y dice la escritura, 2 de Samuel 24, versículo 22, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey, y lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata.
Entonces, mis amados, vemos que también aquí David, que debe ser un buen principio, y creo que debe ser un buen principio para todos nosotros también, cuando nosotros tenemos la posibilidad de que nos reciban en otro lugar. Abraham fue forastero, David estaba llegando a un lugar donde no era su tierra, y no se aprovecha de por ser rey, y toma por derecho ese lugar donde quería levantar holocausto y altar a Jehová. No, 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 no. Él simplemente dice, yo quiero comprar. Y en una forma muy honesta le paga a este hombre, a Arauna, y hace el altar allí y ofrece holocausto. Bueno, mis amados, esto son principios que tenían y que caracterizaban no a todos los hombres temerosos de Dios, pero sí a un buen grupo de hombres, esta característica de no aprovecharse de su posición y su condición para sacar provecho de los demás. También vemos aquí ya como para aplicación para nosotros la iglesia. ¿Será que hay algo de nosotros, de Dios para nosotros en estos tiempos de la iglesia? Sí, lo hay. Y dice aquí en Efesios algunas pautas que nos da el Señor de cómo debemos comportarnos nosotros los siervos, o sea, los empleados, y también los jefes o los amos. Esto una aplicación para nosotros también de obrar con justicia, de obrar con lealtad, no aprovecharnos ni abusar. De pronto que el jefe sea creyente o que el obrero o el siervo sea creyente. No, no debemos aprovecharnos de esto, debemos obrar con limpia conciencia, con equidad, con justicia, como el Señor nos enseña. ¿Qué nos dice el Señor allí? Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Somos empleados? Dios nos está dando buenas pautas aquí para que obremos de una manera digna como hijos de Dios. Esto nos debe caracterizar y esta debe ser nuestra característica como hijos de Dios y como empleados. Que sea nuestro jefe creyente, no hay problema, me comporto de la misma manera. Que no sea creyente, me comporto como Dios quiere que yo me comporte. Una forma digna, una forma justa, con equidad. Me están pagando un salario, me están dando un sueldo, entonces yo debo ser responsable por lo que el Señor me está dando a través de estos hombres y debo ser responsable con mi trabajo. Dice el versículo 9, Efesios 6, 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, vemos aquí que para los jefes también, sin amenazas, sin estar amenazando que lo voy a echar, que esto. Bueno, hay formas y maneras, si no estamos cumpliendo la labor, de que nos podamos exhortar en el Señor y que podamos ser responsables y respetuosos. Pero amos y empleados debemos obrar de una manera justa y digna delante del Señor por ser hijos de Dios y para que el Señor lleve gloria y nosotros podamos ser bendecidos si estamos cumpliendo una tarea o si de pronto el Señor nos ha dado la posibilidad de tener empleados y tratarlos de una manera justa y honesta. Mis amados, principios que nos deja la palabra de Dios para cada uno de nosotros, y muchas gracias por su atención y bendiciones para todos.